Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo cordialmente. Soy Juan Alejandro Segbejar, candidato presidencial 2026, y este es su programa Directo al Grano a través de nuestra página principal de Facebook. Hoy vamos a hablar de todo un poco. Hemos dejado de salir por un buen tiempo simplemente porque la coyuntura no se presentaba. Y más aún si sabemos y estamos conscientes de la problemática actual que surge en el camino de toda esta nebulosa política rumbo a la elección presidencial del 2026. Hoy vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de gobernabilidad, vamos a hablar de la situación real del pasado, presente y futuro de la nación, pero sobre todo vamos a hablar de la noticia principal que nos convoca en este momento, ¿no? Lo que ha salido a través del diario Expreso irresponsablemente, ¿no? Sin ir a la fuente principal, que es el partido Por Amor al Perú. Y nosotros vamos a explicar detenidamente qué significa Por Amor al Perú, por qué directamente el diario Expreso irresponsablemente ha comprometido la inscripción del partido para la próxima elección presidencial y por ende a todo el andamiaje que está detrás de la inscripción del partido. Entonces hay que ser bien iluso y sobre todo no tener el concepto real de ir a la fuente principal y ahí en la fuente principal decir así es cierto, así es falso. Hoy salimos nosotros, como siempre lo hemos hecho, ¿no? A nuestro estilo característico, sin temores y sin mordazas, directo a la yugular ahí donde le duele la clase política corrupta. Cuando nosotros ingresamos y hacemos la fusión con el partido Por Amor al Perú, que ya está en proceso de subsanación, y con la cabeza principal que es el doctor Raúl Alberto Mendiola Hurtado, ginecólogo de profesión, que él creó la patente médica Por Amor al Perú hace 45 años, que es una gran persona, que ha trabajado muchos años en el Congreso de la República, en el Departamento Médico, y muchos congresistas y excongresistas saben quién es Raúl Alberto Mendiola Hurtado. Él es una persona muy sencilla, es una persona muy transparente. Él ahorita está en Huaraz viendo directamente la ayuda social, porque para eso creó la patente médica Por Amor al Perú, pues. Para que sea una ayuda social y una ayuda real a los más necesitados, a los más de 36.000 centros poblados, comunidades campesinas y nativas que tiene la nación. Y que los gobiernos de turno jamás se han preocupado por siquiera llegar a los más necesitados. Cuando sale la noticia en Expreso y pongo en tela de juicio el profesionalismo del señor Antonio Ramírez Pando, que figura como director del diario Expreso, Antonio Ramírez Pando, que figura como director del diario Expreso, y de Geraldo Capillo, que es el director general del área web del diario, ¿no? Porque el cajamarquino, a través del periodista Alfredo Palomino López, copió y pegó la noticia que salió ayer en el diario Expreso. Entonces, ¿cómo Antonio Ramírez Pando, director del diario Expreso, y más aún Geraldo Capillo, director del área web del diario Expreso, pero que tiene que ver con la salida del periódico? Muchos saben que muchos años yo he tenido el programa Directo al Grano, a través de Nacional TV Perú. Y lo hemos tenido, sí, ¿no? Porque siempre nuestra vocación de docente comenzó a través de esta página principal de Facebook. Entonces, si tú no vas a la fuente principal del problema, que es el partido Por Amor al Perú, ¿cómo te permite sacar una noticia
una noticia que es falsa y es mentira. Nadie en el seno del partido, nadie en la interna del partido, y hablo por mi amigo y hermano Raúl Alberto Mendiola Hurtado, que está fuera de Lima en este momento, hablo por su secretario general nacional, mi amigo personal, Moisés Peña Vergara, que es el responsable como secretario general nacional del funcionamiento del partido. Entonces, ni Moisés Peña Vergara como secretario general nacional, y menos Raúl Alberto Mendiola Hurtado como presidente del partido, se permitirían aceptar la inscripción de Vladimiro Ilich Lenin Montesinos Torres. El Diario Expreso, a través de su director general, Antonio Ramírez Pando, tiene mucho que explicar y mucho que desmentir. Tiene que ir y hablar con la verdad. Estamos en un gobierno y estamos en una situación política en la cual el diablo dice la verdad y Dios está mintiendo. El diablo Lucifer, a través de la Agenda 2030 y sus esbirros humanos, hablo como la familia Rothschild, hablo como George Soros, hablo como Mark Zuckerberg, como Bill Gates, hablo como Elon Musk, y todos esos parásitos que quieran o no, engañan a la gente, quieren a mediano plazo de 10, 15 años aniquilar los 2/3 de la humanidad. Y acá en el Perú, una tierra bendita, una tierra que verdaderamente tiene todos los atisbos para ser potencia mundial, buscan personajes oscuros y que saben hacerle daño a la nación. De ahí sale pues Salomón Lerner Guitis, pues, el banquero de la mafia, actual directivo del Fondo Blanquiazul del Club Alianza Lima. Entonces hay que preguntarle pues a la vieja guardia del Club Alianza Lima, ¿por qué permiten que un banquero de la mafia que trabaja con George Soros directamente se permite pertenecer a ese club y que corroe los cimientos económicos para que la gente viva en pobreza? Entonces los candidatos a la presidencia, no que se titulan candidatos a la presidencia, tienen que hablar directamente la verdad, porque un pueblo culto es difícil de engañarlo. También aparece pues un nefasto personaje, ¿no?, ligado a las telecomunicaciones, ligado a las comunicaciones, IDL Reporteros, con Gustavo Gorriti Lembogen. Él no es judío por ningún sitio, ni bañándolo con pulitón. Él es házaro porque su mamá es házara. Ellos tomaron el Talmud como su Biblia. Engañar a la humanidad. Quien vive entre tinieblas gobierna el mundo. Pero necesitaban un sicario de alto vuelo que funja como que trabaja en la CIA, pero nunca trabajó para la CIA. Trabajó para la familia Rothschild a través de la CIA como agente secreto en el Perú para poner los destinos de la nación al servicio de la familia Rothschild, que son los propietarios de la banca federal, que gobierna y es el jefe de los presidentes republicanos o presidentes demócratas que salgan después de la elección. Entonces Vladimiro Ilich Lenin Montesinos Torres traicionó al Perú en 1975, quebrando con Morales Bermúdez Cerruti la operación Zorro del Desierto, que muy independiente que se sepa si verdaderamente Juan Velasco Alvarado era comunista o no, él tenía una concepción clara con los principales generales de su época: recuperar Arica, Pisagua, Iquique y Tarapacá por la razón o por la fuerza. Pero para personajes oscuros
como Vladimiro Ilich Lenin Montesinos Torres, que le ha importado un carajo la nación, que le ha importado poco verdaderamente el desarrollo de la nación. Todo ha sido falsedad, todo ha sido mentira, todo ha sido engaño, como el diablo, quien vive entre tinieblas gobierna el mundo. Dadme un punto de apoyo y dominaré el mundo. Todos esos personajes a través de George Soros, que es el encargado de aglutinar a los personajes que trabajan para la élite oscura, manda a su hijo cada cierto tiempo al aeropuerto Jorge Chávez para que Gustavo Gorriti, Lembogen y Salomón Lerner Guitis vayan rápido pues a atenderlo, ¿no? No le interesa si usted come, no le interesa si usted duerme, si usted tiene una familia correcta o tiene una familia disfuncional. Si tiene buena salud, sus hijos tienen buena educación, o si tiene un trabajo que le permite llevarse honradamente un pan a la boca. Entonces surge la pregunta, ¿por qué un diario que fundó Manuel Ulloa Elías, que en 1966 se opuso a que el Perú tuviera el tren en Lima esencialmente, el metro de Lima, que los franceses vinieron para hacerlo exclusivamente en el Perú, y se opuso, y los franceses se fueron a Santiago e hicieron en Chile el metro? Entonces los corruptos acá, de alguna manera, tratan de manchar la honra de un humilde partido que lo que quiere es lo mejor para usted. Cuando nosotros hablamos de la Agenda 2030, que ningún candidato, ningún político, ningún congresista actual de la República, ni siquiera Roberto Enrique Quiabra León, con el cual el 3 de enero tuvo una charla personal como chalacos, se ha permitido luchar en el Parlamento por sacar al Perú de la Agenda 2030, que el 25 de septiembre del 2015 Ollanta, Moisés Humalatazo, nos metió hasta el cuello, hipotecó la soberanía de nuestro país. Entonces, si tú no vas a engañar al pueblo, si tú vienes con verdad, dilo primero. Hay que sacar el cerrojo para que la puerta se abra. Y el cerrojo principal es sacar al Perú de la Agenda 2030, sacarlo de la Agenda 2030, sacarlo de la Organización de Naciones Unidas, sacarlo de la OMS, sacarlo de la OIT, sacarlo del Pacto de San José de Costa Rica y declarar la pena de muerte para lacras sociales y políticos corruptos que a través de leyes en contra de los intereses de la nación han usufructado las arcas del Estado. Eso significa gobernar con la cabeza fría, con el sable en la mano. ¿Cómo tenemos un ministro del Interior como Santibáñez, que es un neófito que no sabe ni dónde está parado, que sabe que el Tren de Aragua sigue matando y sigue mandando sicarios, sigue torpedeando a empresas de transporte como el Rápido, como el Chino, y que lo que quieren ellos es cobrar? El Tren de Aragua trabaja para el nuevo orden mundial. El Tren de Aragua trabaja para los intereses de la élite oscura. El Tren de Aragua trabaja para Lucifer, trabaja para el diablo, trabaja para el querubín ungido. Entonces estos políticos de ventana, políticos de pacotilla, deberían saber claramente que la ley principal emana del Eterno, que la ley principal emana del Todopoderoso, sino de ese todopoderoso invisible que decía Trotsky, ¿no? A los rusos, a los moscovitas les decía: ¿Dios ha bajado y le ha dado la mano? ¿Usted ha hablado con Dios? No. Entonces Dios no existe, le decía. Para todos esos comunistas, esencialmente para Vladimir Roy Cerrón Rojas, para Vladimir Cerrón, que sé que me está escuchando, de los 13 principales líderes
que en 1917 jefaturaron y realizaron la revolución bolchevique, 8 de ellos, Lenin, Stalin, Trotsky, Nikita Khrushchev, Molotov, eran descendientes sionistas, descendientes judíos con nombre ruso. Por eso los sabios de Sion, los expulsados por San Miguel Arcángel del cielo, siempre dicen: nosotros creamos los gobiernos y creamos a los contrarios a los gobiernos. La razón de existir de la familia Rothschild es simplemente una: venderle su dinero al mundo y crear las guerras, crear los conflictos. Eso ha sido toda la vida lo que ha puesto a la humanidad en guerra. Y lamentablemente, ante una pírrica educación, no han podido saber conscientemente cómo es el tema y hacia dónde va la situación. Para que tengan ustedes algo claro, en 1815, 2 días antes de que Napoleón Bonaparte peleara en Waterloo con Wellington, Mayer Amschel Rothschild, el patriarca de la familia, que tenía 5 hijos hombres y 5 mujeres, manda a sus agentes en Londres para que le digan a los empresarios, y entre ellos en la bolsa de Londres, donde estaban las acciones de la corona británica, que Napoleón había ganado en Waterloo. Y bajan las acciones, caen de un solo cocacho. Ahí compra todas las acciones, incluyendo de la corona británica. La corona británica actual está en manos de la familia Rothschild. Tienen todas las manos libres para poder hacer del mundo lo que ellos quieran, del mundo lo que se les antoje directamente. Cuando sacan esta noticia de que Vladimiro Montesinos Torres pertenece al Partido Por Amor al Perú, nosotros de ninguna manera lo vamos a aceptar. Y el director del diario, Antonio Ramírez Pando, va a tener que responder. Va a tener que darle una satisfacción a este humilde partido que está en proceso de inscripción y que tiene todo el derecho de participar en la próxima elección presidencial. Nadie nos puede quitar ese derecho. Nadie nos puede quitar el derecho de ser candidato a la presidencia de la República. ¿Quién lo va a hacer? ¿Montesinos? Que mandó a descuartizar a Mariela Barreto. A Mariela Barreto la descuartizaron viva. Le arrancaron la cabeza por orden de Montesinos. Le arrancaron la cabeza por orden de Montesinos y de sus esbirros. Hasta ahora no se encuentra en la cabeza de Mariela Barreto. Vamos a permitir nosotros como partido que este miserable desgraciado, malnacido hijo del diablo, pertenezca por amor al Perú. Jamás sobre mi cadáver. Y cánsate de una vez de amenazar a mi esposa y a mi hijo. Cánsate de una vez de amenazar a mi esposa y a mi hijo. ¿Estamos claros? Sé que me estás escuchando y sé que has revisado los partes de guerra de San Juan y Miraflores y has comprobado que sí, con mis primos descendemos de héroes de guerra. Mi tío bisabuelo, Miguel Ortega, teniente segundo de infantería, murió en San Juan el jueves 13 de enero de 1881. Y su hermano mayor y nuestro bisabuelo, el teniente primero de caballería Agustín Ortega, murió 2 días después, el sábado 15 de enero de 1881. Murieron en el repaso, rejoneados como conejos por el ejército chileno, que apoyaba a José Nicolás Baltasar Fernández de Piero y Villena. Entonces hay que tener la entereza moral, hay que tener esa esencia fundamental de lo que significa el patriotismo.
de lo que significa llevar la sangre, llevar la peruanidad y llevar el concepto fundamental de lo que es patria, pues. ¿Qué me va a responder Geraldo Capillo? ¿Que es verdad la noticia de Montesinos? ¿Me va a responder Antonio Ramírez Pando? ¿Me va a responder el periodista del cajamarquino Alfredo Palomino López? Tienes que sacar una nota desmintiendo. Y todos los periódicos que salen a través de redes sociales tienen que desmentir la noticia. El humilde partido merece una satisfacción. En primer lugar, Juan Roberto Velasco Gordon, yo soy candidato presidencial y hablo como candidato presidencial. Hablo como candidato presidencial. ¿Ok? Hemos estado tocando la puerta de mucha gente. Ahora que muchos candidatos están cayendo, recién nos tocan la puerta. Recién se acuerdan que existimos. Hicimos más de una campaña en Nacional TV Perú, con directo al grano. Tuvimos querellas judiciales. Descubrimos un montón de situaciones. ¿Alguien nos ayudó? ¿Alguien dijo, Juan Roberto Velasco Gordon de Tacna, estoy acá para ayudarte? Nadie. Juan Roberto Velasco Gordon, nadie. Y tú lo sabes mejor que nadie. ¿Ok? Una cosa es lo que estás viendo acá y otra cosa es cuando en campaña esté en Tacna y me veas cara a cara. Te aseguro que no te va a gustar conocerme. Cuando hablamos de la Agenda 2030, para los que no saben lo que significa, la agenda tiene varios objetivos principales firmados el 25 de septiembre del 2015. Y eso lo sabe Montesinos, eso lo sabe la Fujimori, eso lo sabe su amante Joaquín Ramírez Gamarra, que es narcotraficante y está fichado por la DEA. Eso lo sabe Trump y lo saben todos los dignatarios norteamericanos. Porque no lo han metido preso si así pudieran hacerlo. Porque precisamente la élite manda, pues. La élite manda. Capitalismo, comunismo. Enfrentemos a la humanidad. Por eso que en 1916, cuando la Alemania del Kaiser Guillermo II ganaba la Primera Guerra Mundial, los ingleses ya no podían sostener la guerra y hablaron entre bambalinas con los alemanes para hacer un armisticio. La familia Rothschild dijo no, porque ellos lo que querían es seguir vendiendo armas y seguir hipotecando a los países en conflicto. Eso es lo que significa quien vive entre tinieblas gobierna el mundo. Los objetivos de la agenda, ¿ok? Y eso te tienes que preocupar, Juan Roberto Velasco Gordon y muchos que me están escuchando. Dice fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía accesible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, habla de ciudades y comunidades sostenibles, habla de producción y consumo responsable, acción por el clima, vía submarina, vida, ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas para lograr el objetivo. Esto es, ahí me escuchan creo, esto es lo que verdaderamente ha propugnado toda la vida la Agenda 2030.
lo mejor para la humanidad. Pero los objetivos reales son la reducción de la población en 2/3, monopolio de los alimentos que todos los están viendo, la vacunación obligatoria, el adoctrinamiento, la feminización y división de la sociedad, la privatización de todo el agua del planeta, energía cara, impuestos verdes abusivos, la explotación laboral y esclavitud fiscal, la revolución industrial, crear los robots, el transhumanismo, las leyes únicas para todos los países, vigilancia y control absoluto, totalitarismo, alimentos transgénicos, la agricultura al suelo, granjas de insectos, lo está haciendo Bill Gates, geoingeniería climática, control absoluto de los alimentos marinos, control absoluto de los recursos naturales, estados policiales, fin de la libertad, nuevo orden mundial. Esto es lo que Montesinos aceptó con Fujimori para crear la Constitución de 1993. Por eso sacaron la Constitución de 1979. Por estos objetivos, señor. Por estos objetivos. Por eso nosotros siempre hemos dicho, ¿no?, que desde 1780 la familia Rothschild se ha encargado de someter a la humanidad, monopolizando los principales centros de poder mundial, controlando gobernantes como piezas de ajedrez y promoviendo sus intereses, de tal forma que la sociedad queda a merced del judío internacional. ¿Cuántos millones de dólares ha recibido IDL Reporteros? ¿Cuántos millones de dólares puede haber recibido de alguna manera a través de coberturas bancarias los jefaturados por Salomón Lerner Guitis? ¿Cuánta plata mueve desde la cárcel supuestamente que está en la base naval del Callao Vladimiro Montesinos? Usted que es de la Fuerza Armada y me está escuchando en este momento, le digo algo claro y fundamental. Usted tiene que escoger Dios o el diablo. Pero antes de que me conteste usted y sepa conscientemente y piense en su almohada su respuesta, voy a leerle algo fundamental, algo que muchos tratan de olvidar y que para muchos candidatos supuestamente no es importante. El Dios, el Señor que muchos, el amo que muchos no quieren reconocer, le decía el apóstol, el profeta Isaías: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, yo te arrojé. Te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón
A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor. Yo te regiré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra entre los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Después de esto, de este enuncio del profeta Isaías, ¿qué le ha dado Montesinos a usted, que es general ahora? ¿Qué le ha dado Montesinos ahorita, que usted es general, que ya está en el retiro, y que en los tiempos de Montesinos era teniente, capitán o mayor o comandante? Montesinos le puede garantizar la vida eterna a usted. Montesinos le puede garantizar a usted que sí, que Lucifer es el Dios que todo el mundo está negando. ¿Qué le va a garantizar Montesinos? Porque él tiene corroído todo el poder judicial, ¿eh? Trabaja de la mano con Gustavo Gorriti y Lembogen y con Salomón Lennerguitis. Está claro como el agua. Se ve el funcionamiento en tinieblas. Por eso que esta clase política, que solamente tiene 5% de aceptación, de alguna manera quiere seguirse enquistando en el poder. Muchos dicen, quiero hablar con el candidato. Estás hablando con el candidato. Y yo lo digo bien claro. Vladimiro Ilich Lenin Montesinos Torres, no conoces los horrores de los campos de concentración. No conoces los horrores de los hornos crematorios. Trabajan en la oscuridad de la mano con los delincuentes sicarios, trabajan con malos elementos de la Policía Nacional, trabajan con 2 generales de la Policía Nacional y con un grupo, con un séquito que recibe entre 200 y 300 mil dólares mensuales del Tren de Aragua. ¿Ok? Para hacer todo este Sodoma y Gomorra, esencialmente en Lima metropolitana y esencialmente los transportistas. Por eso pues que nosotros propugnamos la pena de muerte. Porque en la Constitución de 1933, en el artículo 54, a la letra decía, la pena de muerte se dará por traición a la patria u homicidio calificado y toda norma que derive de la propia ley. En la Constituyente del 79, por eso nosotros nos hemos cansado de decir que la Constitución del 79 es pasado por agua tibia, pero es mejor que la del 93 y es necesario regresar a ella. Sacaron un homicidio calificado y toda norma que derive de la propia ley. Fujimori le puso la cereza del pastel, solo si hay guerra externa. El daño que ha hecho Vladimiro Ilich Lenin Montesinos Torres a la nación es incalculable. Trabajó para la élite, evitando que recuperáramos lo que la élite en 1879, apoyando a Chile, nos quitó. Por eso armaron a los chilenos para quedarse con las salitreras. No pudieron quedarse con el Perú porque era demasiado escándalo. Iba a ser escandaloso que Chile tomara el Perú en 1883. Por eso Jorge Basadre Broman dice, pues, Perú tierra de pillos, ladrones, entreguistas y vendepatrias. ¿Usted quiere eso? Le hago una pregunta a usted. Sobre todo a ti, Juan Roberto Velasco Gordon. Viene Belcebú, uno de los agentes de Lucifer, y te dice, por orden de mi señor, tengo la potestad de hacer un pacto con usted. Vas a ganar $50,000 mensuales.
hasta tu 10ª generación. Pero tienes que cumplir una prerrogativa. Firmamos este contrato por tu alma. ¿Qué vas a hacer, Juan Roberto Velasco Gordon? ¿Vas a vender tu alma por dinero? ¿Vas a vender tu alma al diablo por una mejora económica? Eso es lo que el Expreso ha querido sacar con esa pírrica pregunta y manchar la honra de un partido que está en proceso de inscripción. Estamos ganando el terreno que muchos están dejando porque no han tenido la capacidad de hacerlo. Los banqueros házaros disfrazados de judíos de la banca federal con sus corresponsales aquí en el Perú, llámese el Banco de Crédito, el Banco Continental, Interbank y Scotiabank, con sus astucias y trucos tortuosos, controlan las exuberantes riquezas de nuestro país y las utilizarán a su medida para corromper a todo funcionario del sector público que acceda al soborno y a la corrupción. Los judíos no dudarán en hundir a la cristiandad en guerras y caos para que la tierra se convierta en su herencia al fin, reine el anticristo y perezcan los 2/3 de la humanidad. Es la hora crucial de escoger nuestro destino. Escogeremos en la luz venida del cielo, con el libre albedrío, a nuestra decisión propia, o el camino tenebroso de la oscuridad marcada por las tinieblas satánicas del nefasto nuevo orden mundial y la Agenda 2030. Suyo es la decisión. 42 partidos políticos, 21 de la Fujimori. Yo soy, he sido y seré amigo eterno de Alexander Alberca Rojas, que tuvo el pecado de descubrir que Joaquín Ramírez era tu amante. ¿No le pudiste dar $100.000 o $10.000 mensuales que tenían que mandarlo matar? ¿Descuartizarlo vivo? ¿Y tienes la autoridad moral de querer postular a la presidencia del Perú? Vamos al terreno, vamos a la campaña. Y lo digo claramente, ¿eh? Si ellos sacan un cuchillo, nosotros sacamos una pistola. Si ellos hieren a uno, nosotros matamos a 1000 de ellos, casa por casa, cuarto por cuarto, buzón por buzón y cloaca por cloaca. Con nosotros y nuestro gobierno el tren de Aragua se rinde. Con nosotros y nuestro gobierno el tren de Aragua se rinde. El diablo no tiene potestad ni presencia en esta tierra santa que se llama Perú. ¿Quién me va a decir lo contrario? ¿Quién se va a atrever a decirme lo contrario? Nadie. Ningún candidato presidencial lo va a hacer. Nosotros vamos a lograr la inscripción del partido. Vamos a lograr constituir por amor al Perú como partido y después como patente médica para ayudar a los más necesitados, a los cuales los centros de salud no llegan ni les interesa curar. Vamos a luchar con ellos contra el cáncer, contra la diabetes. Vamos a sacarlos de la cama. Vamos a hacerlos seres humanos útiles a los ojos de Dios. Montesinos ha corroído los principios fundamentales de lo que es el peruanismo. Ha corroído los principios fundamentales de la nación, de la patria. Como José Nicolás Baltasar Fernández de Piero Livillena, asqueroso y miserable traidor durante la guerra del Pacífico. A esa gente oscura, como Francisco Morales Cerruti, Francisco Morales Bermúdez Cerruti, Vladimiro Montesinos sirvió para estar de la mano con Chile,
para permitir que durante el gobierno de su amo, Alberto Fujimori, las empresas chilenas vinieran, pero tenían que cambiar de constitución, pues. Tenían que cambiar de constitución. Tenían que cambiar de concepto principal. Tenían que sacar el cerrojo en el cual no podían robar y vender las empresas del Estado, rematarlas y tirarlas abajo. Esto va a ser una lucha. Esto va a ser una guerra. Van a haber muertos en esta campaña electoral. ¿Quieres muertos? Vamos a tener muertos. Vas a ver los hornos crematorios. Los voy a escuchar llorar. Los voy a escuchar arañar el horno crematorio pidiendo misericordia como maricas. Los voy a deshacer. Los voy a borrar del mapa. Porque los intereses de los pueblos olvidados del Perú, porque los intereses de la nación, por lo que los intereses del Tahuantinsuyo, de la raíz primigenia que son los incas, está de por medio. Porque la historia de la nación como centro principal e importante de lo que era el imperio de los incas, tiene que volver a subsistir otra vez. Y acá no es una amenaza, es una notificación. ¿Lo tomas o lo dejas? Hemos subsanado las observaciones del jurado. Estamos en camino de la inscripción, Fernando Ayala. Hoy quiero que quede clara la situación. Hay mucho camino por recorrer. Hay mucho camino por hacer. ¿Quién se lo va a dar? ¿La Fujimori? ¿Quién se lo va a dar? ¿Vladimiro Montesinos? ¿Quién se lo va a dar? Estoy cansado de las amenazas a mi esposa y a mi hijo. Pero te voy a decir algo, Vladimiro Montesinos Torres, o mejor dicho, Vladimiro Ilich Lenin Montesinos Torres. Tú no me conoces a mí. Vas a empezar a conocerme. Si yo me quedo solo, lloraré un día, lloraré una semana, lágrimas de sangre. Pero después de eso, vas a conocer el infierno en la tierra. Y vas a ver al diablo tocando las puertas del cielo y rogando ser ángel otra vez. Y esto no es una amenaza, Montesinos. Es una notificación. No te atrevas a que le falte un pelo a mi hijo y menos a mi mujer. No le toques la puerta al diablo. Vuelvo a repetir, la inscripción del partido está en proceso ya. Hemos cubierto las subsanaciones. Estamos camino a la inscripción. Ya falta poco. Tenemos que tener la calma y la cabeza fría más que nunca ahora. Yo he querido de alguna manera volverme a dirigir a ustedes. Mil disculpas. Yo he querido de alguna manera dirigirme a ustedes otra vez. La indignación es muy grande, sobre todo porque están torpedeando la inscripción del partido y torpedeando nuestra candidatura. Torpedeando la esperanza de una persona que ha luchado 45 años, como mi hermano de toda la vida, Raúl Alberto Mendiola Hurtado. El esfuerzo titánico que ha hecho Moisés Peña Vergara, secretario general nacional, y el esfuerzo al pie del cañón
que ha hecho como secretario nacional de Economía Carlos Freddy Renteros Pineda. Un hombre humilde, un hombre que ha sido policía, un hombre que no ha dudado en estar al pie del cañón a la hora de la exigencia. Quienes hemos pertenecido al Partido del Pueblo, pertenecemos al Partido del Pueblo y hemos decidido fusionarnos con el Partido Por Amor al Perú, nos sentimos muy honrados que nos hayan aceptado y que hayan aceptado a nuestra gente, a nuestros militantes que han sacado firmas para esta última etapa. El Perú está primero, las grandes mayorías están primero. No está primero el apetito personal. Y discúlpame, Juan Roberto Velasco Gordon, si he tocado tu nombre. Es importante a veces tocar tu nombre. Sabes que nos une una gran amistad y una gran hermandad. Pero siempre mide y siempre habla. Tú tienes mi teléfono. Me puedes llamar directamente. Y ese comentario es desagradable. Parece que no se ha visualizado bien el programa. Lo vamos a manejar mejor. Vamos a tener que salir de nuestra página principal de YouTube, volver a hacer comentarios, pero esto lo que quiero que ha pasado ahora es simplemente que ustedes sepan que hay una esperanza. Nosotros vamos a pelear hasta el final. Y no tengo nada personal con los venezolanos que conozco por acá, por La Perla, por Bellavista y el Callao, que honradamente se matan trabajando, que de sol a sol se matan trabajando. Si quieren una guerra interna la van a tener. Pero los vamos a sacar de las cloacas y los buzones, los vamos a sacar de todas las cloacas y los buzones para que de alguna manera esta porquería de gente que ha venido a obrar con Lucifer trate de querer adueñarse de la nación, trate de querer mancillar la historia de una nación que fue dividida por Simón Bolívar. Por eso él creó Bolivia, porque sabía que el Perú iba a ser potencia. Y para los venezolanos, que toda la vida se llaman bolivarianos, Simón Bolívar traicionó a Francisco de Miranda en Puerto Cabello. Llevó al regente español y de Puerto Cabello Francisco de Miranda salió encadenado hasta Cádiz, donde murió encadenado. Y Francisco de Miranda fue el primer masón que ordenó a Bolívar, ordenó a San Martín, ordenó a Bernardo Higgins y a Andrés Bello. Como masones los ordenó. Entonces hay que conocer la historia. En 1815, después de la derrota de Napoleón, Mayer Amschel Rothschild quiere fundar el nuevo orden mundial y se opuso el zar Alejandro I de Rusia. Y Mayer Amschel Rothschild juró que iba a destruir a la dinastía rusa. Lo hizo 102 años después, en 1917, financiando la revolución bolchevique y ordenando que ahorcaran al zar Nicolás I, Nicolás II de Rusia, y a la familia Romanov. Y ordenó que mutilaran, que desmembraran vivas a las mujeres Romanov. Ese es Rothschild. Esa es la familia Rothschild, que son los testaferros humanos de Lucifer. Entonces es el momento de que usted que me escucha, y su familia, sus amigos, sus descendientes, sus compañeros de clase, de promoción, escojan de una vez. ¿Está usted con Dios o con el diablo? ¿Va a aceptar el nuevo orden mundial? ¿Va a estar a favor del fujimorismo? ¿Va a estar a favor de APP? ¿Va a estar a favor de la derecha? ¿Va a estar a favor de Vladimiro, Illich, Lenin, Montesinos, Torres?
Escoja de una vez. Tenga la entereza moral por el libre albedrío que nos da el Eterno, de aceptar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Nadie comprende, nadie entiende la realidad de la situación. Pues bien, como hijo de Dios tenía por esencia todos los atributos divinos. Pudo haber manifestado exteriormente la gloria que desde siempre poseía y por lo tanto aparecer glorioso en su humanidad, pero no lo hizo así. Hecho hombre, asumió la condición puramente humana, como uno de tantos, cargado con las debilidades comunes a los mortales excepto el pecado. Su humillación culminó en la obediencia a la muerte de cruz. Por este anonadamiento y obediencia, el Padre lo constituyó sobre toda la creación y ordenando a toda criatura, reconozca a Jesucristo como Señor y como Dios. En Cristo se cumplió como en ningún otro lo que Él había advertido a los demás. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera, asumió su obediencia en una terrible muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Comprenda eso, que su corazón duro acepte el designio del Padre Eterno, que esto tiene que ser una lucha para recuperar el destino de nuestra amada nación, el destino de esa nación que todos profesamos, el destino de esa nación que verdaderamente la llevamos en el alma, en el pecho y en el corazón. Esto va a ser una guerra y quiero que lo entiendan. Quiero que lo comprendan. Quiero que desde ese corazón duro, de ese corazón que no acepta la voluntad del Padre, usted hoy más que nunca haga un acto de contrición. Es el momento de que usted pueda salvar a su casta, que pueda salvar a su descendencia, que de alguna manera usted tenga ese atisbo, esa luz venida del cielo. Al final del túnel está la luz. Como descendiente de héroe de guerra, junto con mis primos, yo siendo el menor de la generación, cierro diciéndoles: a mí ni a mi caballo tocaréis, procuro, herido por mí mismo, mirad ante raída al abismo. Ayuda a mengua tendría morir en vuestras manos. Patria mía, todo perdido está la derrota. Digna tumba es el mar para un patriota. Vive el Perú. Pero antes de irme, acotando lo que el comentario de Gonzalo Aliaga, digo fundamentalmente, en nuestro país el sistema de justicia está tomado por estructuras delictivas. Los delincuentes de cuello blanco y criminales entran el lunes y salen el viernes, muchos de ellos sin devolver ni un solo centavo a la nación gracias a acciones de jueces, llámese acciones de protección o habeas corpus. Para nuestro gobierno y para el gobierno del Partido por Amor al Perú, esto no va a continuar. Vamos a perseguir el delito de jueces y fiscales. Tendrán que responder por el origen de sus riquezas y la de sus familiares, junto al trabajo de la renovada Fiscalía de la Nación, de la renovada Contraloría General de la República y del nuevo ente que vamos a crear, la Superintendencia de Inteligencia Profesional. Vamos a detectar el dinero mal habido que llega a los bolsillos de jueces, fiscales y todo personal del Ministerio Público y Fiscalía de la Nación. Vamos a aniquilar el sistema de corrupción judicial que hay en el Perú. Aquellos jueces y fiscales que no puedan demostrar el origen de sus riquezas y de sus familiares, tendrán que salir del sistema judicial e ir a la cárcel o a la pena de muerte por corrupción al Estado y traición al pueblo del Perú. Así de simple y así de fácil. Vamos a seguir adelante. Pero al Diario Expreso, en la cabeza del señor Antonio Ramírez Pando, director general,
y de Geraldo Capillo, director del área de web del Diario Expreso, espero que ustedes desagravien públicamente al Partido por Amor al Perú, que desagravien a nuestros militantes y que tengan la entereza moral, de alguna manera, de negar y de decir que ha sido un error de ustedes, que no tenían la idea clara y que no tenían la noticia real. Ustedes tienen que desmentir como Diario Expreso esta noticia que ha pasado. Y no le vamos a permitir ningún funcionario del Partido por Amor al Perú que se tome semejante atisbo y semejante bajeza y semejante engaño a los hermanos del pueblo del Perú. Nosotros vamos a luchar hasta el final, porque es el designio del Padre y porque estamos acá porque tenemos que estar. Muchos colectivos se están sumando al partido, se están sumando a la candidatura, se están sumando los cuadros reales que quieren hacer lo mejor por la nación. Pero antes de hacerlo, es importante contar con gente que tenga el concepto claro, que tenga el concepto real. Y que diga, sí, acepto mi culpa, sí, acepto el designio de Dios, sí, acepto que me equivoqué, sí, acepto que mi familia es lo más importante en mi vida y que no voy a engañar a mi mujer y que la mujer no va a engañar al esposo y que van a educar a los hijos bajo la ley de Dios, con el libre albedrío, que es una ecuación humana que el diablo jamás va a comprender. Desde la Perla Callao, Juan Alejandro Cebeja, candidato presidencial 2026, le dice muchas gracias por escucharnos. Regresaremos ya en campaña, visitando todos los pueblos del Perú. El Partido por Amor al Perú le abre las puertas a usted, para que se una al partido, para que busquemos esos cuadros fundamentales e importantes que necesitamos, camino a recuperar a la nación, pero sobre todo, camino a que nuestras futuras generaciones se sientan orgullosos de llamarse peruanos. Ante la presencia espiritual de mis padres, quiero agradecerte a ti, Carmen Emilia, y a ti, Juan Alejandro, por los años maravillosos que me dieron, por los años importantes, porque sufrimos bastante para poder tener una familia, sufrimos bastante para tener una casa, sufrimos bastante para tener una posición, sufrimos bastante para ser reconocidos que no éramos corruptos, para ganarnos el aprecio de muchas personas. Solamente ese decirte a ti, Carmen Emilia, que siempre me decías, no te preocupes, hijo, que mañana será mejor. A ti, Juan Alejandro, mi amado padre, que me dijiste siempre, si vas en el camino por la vida y ves una puerta cerrada, no la toques. Pero si continúas en el camino por la vida y ves una puerta abierta antes de entrar, piensa cuántos habrán entrado. Vamos a pelear hasta el final. Daremos la vida. Y voy a morir en el intento de rescatar el destino de la nación. Por la patria, con la patria y para la patria. Hoy, mañana y siempre, viva el Perú. Viva cada una de sus familias y vive el futuro destino que tenemos como potencia mundial. Que Dios nos acompañe.